Yo quiero desarrollar un tema que tiene que ver con los huesos. Cuando vienen los años, eso iba a decir. Cuando vienen los años uno necesita de la meteorología para que te digan que hay humedad. Vos decís, me duelen los huesos, ya está, hay mucha humedad. ¿Sí? Pero en definitiva los huesos son los que nos permiten caminar. Otra función de los huesos es proteger los órganos más importantes, nuestra cabeza, nuestro corazón, los pulmones. Todo está protegido por nuestros huesos. Y el autor George R.R. Martin escribe una frase que quiero comenzar con ella diciendo: la verdad está en nuestros huesos, porque la carne se pudre mientras los huesos permanecen. Hoy se hacen estudios sobre personas que murieron hace muchos años y los huesos te dicen si es un hombre, si es una mujer. Te dicen en algunos casos si fue asesinado o no. La edad y un montón de cosas. Es tan importante los huesos que José hace una voz profética. Yo tomo el libro de Hebreos, capítulo 11, versículo 22, hablando de grandes hombres de la fe, que dice que fue por la fe que José, cuando iba a morir, declaró que con confianza que el pueblo de Israel saldría de Egipto, incluso les mandó que llevaran sus huesos cuando ellos salieran. Y reflexionaba eso. Si te moriste, ¿para qué querés que te lleven los huesos? Si no estás en este mundo, porque de verdad lo que queda de nosotros siempre son huesos, salvo que te cremen, pero en la práctica, si nos toca partir de este mundo, ¿qué es lo que va quedando? Los huesos. Yo tengo gente conocida que dice, tengo en una urna los huesos, en el cementerio, guardado ahí los huesos de mi padre, es un recuerdo. Pero José les hace un hincapié muy importante a que los huesos que cuando volvieran se los llevaran. Porque él estaba viendo por la fe cosas que ellos no veían. Y mire que no fue un día, 2 días, ni 3 días. Pasó un montón de tiempo. Décadas, años, siglos. Pero cuando llegó el momento, el pueblo de Israel lo que agarró fue los huesos de José, hay que llevarlo. Nos podemos olvidar de un montón de cosas. Por eso tenemos que reflexionar. Mateo, Jesús hablándonos, nos habla diciendo, ¿qué aflicción espera a los maestros de la ley religiosa y fariseos, hipócritas? Son como tumbas blanqueadas, hermosas por fuera, pero llenas de huesos muertos. Y toda clase de impurezas dentro. Por fuera parecen personas rectas, pero por dentro el corazón está lleno de hipocresía y desenfreno. Jesús hace una tipología de personas que están muertas, con los huesos que quedan, diciendo, adentro no queda nada. Pero en el sepulcro, no sé si alguna vez fuiste al cementerio, en la entrada, por ejemplo, te vas a dar cuenta que hay unos panteones gigantes, hermosos, preciosos. Algunos parecen obras de arte. ¿Y qué hay dentro de eso? Huesos. Huesos, porque no queda otra cosa del ser humano. Dios nos dice, te hice del polvo y al polvo volverás. Y hoy muchas veces los que estudian la historia se fascinan cuando encuentran huesos, le hacen pruebas y dicen, estos huesos tienen miles de años. Pero Jesús acá nos está diciendo algo importante, de gente que tenía conocimiento bíblico, de que tenía mucho conocimiento, pero en realidad tenían una forma de comunicar, pero en su vida era otra. Que le decían, vos tenés este problema, vos tenés el otro, pero nunca se tomaban el tiempo, ¿para qué? Para reflexionar en su propia vida y decir, yo también necesito de la gracia de Dios. Yo no soy perfecto y necesito de ese brazo extendido que Dios tiene. Porque seamos honestos, criticar a las personas es muy fácil.
Basta hablar 2, 3 minutos y le sacamos un montón de cosas. Pero esto, lo otro. Jesús nos dice, de verdad, antes de sacarle lo que tiene tu hermano que no te deja ver, sacate lo tuyo. Porque todos tenemos esos errores. Todos tenemos esos problemas. Pero hay algo que tenemos que entender. Que cuando estamos cerca de la presencia de Dios, hasta los huesos se llenan de una unción especial. No es solo mental, lo psicológico. La presencia de Dios, por ejemplo, a Moisés le hace resplandecer el rostro. Pero en el caso de Eliseo, por ejemplo, que encontrás en 2 Reyes capítulo 13, versículo 21, cierta vez, mientras unos israelitas enterraban a un hombre, divisaron una banda de esos saqueadores. Entonces en el apuro arrojaron el cuerpo en la tumba de Eliseo y huyeron. Pero cuando el cuerpo tocó los huesos de Eliseo, el muerto resucitó y de un salto se puso de pie. ¿Qué es lo que nos está queriendo transmitir esta escritura? Que hasta nuestros propios huesos, cuando estamos en la presencia de Dios, tienen una unción especial. Que muchos de nosotros estamos recibiendo tantas cosas lindas de Dios que va a afectar a otras personas aunque no estemos más en la tierra. Eliseo había muerto. Pero esa unción seguía funcionando ¿en dónde? En sus huesos. Y yo creo que cada uno de nosotros, cuando estamos en contacto con Dios, de alguna manera vamos dejando un legado que se transfiere a nuestros hijos, a nuestros nietos, a personas cercanas, a personas, aunque nosotros nos toque partir de este mundo. Porque ninguno de los que estamos acá tenemos la vida garantizada por 20 o 50 años más. Ni siquiera un año más o un mes más. Pero cuando estamos en la presencia de Dios, cuando nos conectamos en ese contacto íntimo con Dios, esa presencia de Dios empieza a infectarnos hasta lo más profundo que son nuestros huesos. Y esa unción queda. Esa unción queda. Y el mundo espiritual lo reconoce. De tal manera que Eliseo ni siquiera existía. Lo tiraron, tocó sus huesos y dice esta escritura, el que estaba muerto resucitó. ¿Saben? Nosotros también necesitamos de esa unción de Dios. Porque tal vez estamos vivos, pero como los zombies, muertos en vida. Estamos vivos porque caminamos, porque hacemos nuestros quehaceres, pero no le damos sentido a nuestra vida. No le encontramos por qué. No le encontramos, dijera una versión más teológica, no le encuentro el propósito de mi vida y en definitiva soy como un hombre muerto. Hago las cosas, pero en definitiva nunca empiezo a vivir tras mis sueños, tras mis anhelos, tras lo que yo anhelo o deseo. Pero creo que cuando una de las cosas que produce la presencia de Dios en nuestras vidas es darle un sentido especial, darle un propósito y decir, yo vivo para esto. Y no necesariamente vivir para cosas dentro de la iglesia, mirar para afuera, ayudar a la gente, hacer cosas por las personas que están en una problemática o situación. Nadie de los que estamos acá somos tan pobres que no podamos dar algo. No necesariamente estoy hablando de sacar nuestra billetera y sacar billetes o monedas. Estoy hablando de lo que tenemos como individuos, de lo que podemos transmitir cuando estamos en contactos con diferentes personas. De verdad, cuando Dios nos enamora, de alguna manera nos pasa lo que le pasa a Jeremías. Jeremías muchas veces no tenía ganas de hacer la voluntad de Dios. Muchas veces él era un profeta y no tenía ganas de hablar de lo que Dios le mandaba. Y decía, sin embargo, sí digo que nunca mencionaré al Señor o que nunca más hablaré en su nombre. Su palabra arde en mi corazón como fuego. Es como fuego, ¿en dónde? En mis huesos.
Estoy agotado tratando de contenerla y no puedo hacerlo. Así que en lo más profundo de nuestro ser, en lo más profundo de verdad, si Dios te tocó, si Dios te enamoró, hay veces que no tenés ganas de hacer la voluntad de Dios, pero la haces igual. Porque como dice Jeremías, hasta mis huesos arden, porque yo lo necesito hacer. No tengo opción. Dios me enamoró, me cautivó y sigo lo que Él pretende de mi vida, como lo pretende la tuya o de cualquiera que está acá. Si no te arden los huesos, si no te arde el corazón, de verdad tendríamos que replantearnos si estamos enamorados de Dios. Si de verdad estamos totalmente comprometidos, si hemos tenido un encuentro con Dios genuino, profundo, espiritual, o simplemente tengo una manifestación emocional donde tocan mis emociones y entonces hago las cosas porque el emocionalismo. Ay, hoy quiero y estoy, me toqué el cielo con la tierra y hago esto, hago lo otro. O mañana no lo siento y no lo hago. Jeremías no tenía esa opción. No tenía esa opción. Él decía, no quiero hacerlo, nunca más voy a hablar del Señor, nunca más hablaré en su nombre, pero hay algo que está en mis huesos, hay algo en mi interior que no me lo permite. Porque eso es entender que realmente nos gobierna, que Él es nuestro Señor. ¿Saben? Vivimos en una democracia donde nosotros cambiamos los presidentes cada determinado tiempo. En la antigüedad el Señor era para toda la vida. Te tocó una malo y bueno, bancátelo. Te tocó uno bueno, genial. Y Jeremías decía, yo no quiero hacer las cosas que Dios me manda. Sin embargo, no puedo. Si vos podés decir, no, que explote. De verdad replanteate si tenés un encuentro con Dios. Porque cuando hay esos encuentros con Dios, vos no le podés decir no a Dios. Le puedo decir no a mi familia, le puedo decir no a mi trabajo, le puedo decir un montón de cosas que no. Pero a Dios no le puedo decir porque Él me ha enamorado y Él está en lo más profundo de mi vida. Si no, probablemente solo tengamos un encuentro emocional. Las emociones me gobiernan. Hoy tengo ganas de orar, ayunar, de buscar de Dios. El martes vengo que vamos a orar y el próximo martes no vengo. No siento, no. Eso es emocionalismo, no es espiritualidad. Ante una espiritualidad profunda te pasa lo de Jeremías. No puedo salir, no le puedo decir que no. Hago lo que tengo que Dios me pide. Y muchas veces no son cosas lindas, te cansan, te generan un peso, una carga, pero decís, Señor, es por ti. Es por ti lo que tú quieres hacer y desarrollar en mi vida. Dice Proverbios capítulo 14, versículo 30, la paz en el corazón da salud al cuerpo y los celos son como cáncer en los huesos. Otra vez nos vuelve a hablar de la condición de nuestra vida. Si somos celosos, ¿qué nos va a pasar? Como cáncer en el hueso. Te los va comiendo, te vas quedando. Pero cuando hay paz en nuestro cuerpo, nos da salud. Camille Paglia, que es una escritora, dice, cada generación impulsa su arado sobre los huesos de los muertos. Sobre la base de lo que hicieron los anteriores. Lo que hoy nosotros desarrollamos es porque alguien hace siglos vino al Uruguay y plantó una semilla. Y sobre eso fuimos armando y fuimos creciendo y fuimos haciendo cosas. Pero hay un pasado que condiciona nuestras vidas. Hay un pasado que muchas veces tiene que ver con nuestra familia, con lo que heredamos. Y sobre eso nos impulsa. De verdad, generamos cosas. No me quiero extender demasiado porque el tiempo va pasando. Pero a Ezequiel le toca vivir otra situación. Este hombre se encuentra en un lugar donde solamente ve huesos. Huesos secos. Huesos que no tienen vida.
Y lo primero que tenemos que plantearnos es por qué había tantos huesos en un lugar. Es una de las grandes preguntas. Tiene dos respuestas desde mi perspectiva, capaz que otro tiene más. O era un cementerio, y entonces, ¿qué hay en los cementerios? Huesos. O era un lugar donde se generó una batalla recuerden que las batallas en el antiguo no eran como ahora en tecnología, drones, bombas atómicas, bombas, metralleta. ¿Cómo eran las batallas antes? Cuerpo a cuerpo. Y en esas batallas siempre se hablaba, murieron 5.000, 10.000 personas. ¿Saben lo que pasaba con las batallas? Después pasaban, le levantaban todo lo que servía y quedaban ahí muriéndose y llenos de huesos. A mí me parece que la segunda opción es la mejor. Es de gente que había salido a pelear y por alguna causa habían muerto. Y creo que nosotros también somos iguales. Porque son más las batallas que perdemos que las que ganamos. A mí me pasa eso, capaz que vos sos siempre un triunfador. Pero los grandes deportistas, hay una frase de Michael Jordan que decía, he tirado y he perdido más partidos de lo que he ganado, pero todos recordamos como el gran basquetbolista. Messi perdió más partidos de los que ganó. Siempre nos queda el recuerdo de las victorias, pero no de las que se pierden. Y creo que cada uno de nosotros perdemos un montón de batallas. Un montón. Solo quiero darte una buena noticia. La guerra está ganada. La guerra está ganada porque Dios nos dio la victoria. ¿Sí? Ezequiel ve ese panorama y en medio de eso yo rescato este versículo 4 y 5. Dice, entonces me dijo Dios, anuncia un mensaje profético a estos huesos y dile, huesos secos, escuchen la palabra del Señor. Esto dice el Señor soberano. Atención, pondré aliento dentro de ustedes y haré que vuelvan a vivir. Quiero destacar algunas cositas de esta frase, porque ustedes saben el final, los huesos se unieron y empezaron a vivir. Pero ¿qué es lo que dice la Escritura? Huesos secos, escuchen la palabra del Señor. Si no escuchamos la palabra de Dios, si no me tomo el tiempo para leer la Biblia, nunca va a venir una palabra profética que va a marchar hacia marcarme el rumbo en mi vida. Nunca voy a entender lo que son los planes de Dios para mí. ¿Por qué? Porque no escucho la palabra de Dios. Si dejo de congregarme, no escucho la palabra de Dios. Tantas cosas que marcan la palabra de Dios en nuestras vidas, que es tan importante para cada uno de nosotros. Lo que Ezequiel dice, huesos secos, escuchen la palabra de Dios. Si lo asocio a mis batallas perdidas, podría decir, escuchen la palabra de Dios, porque siempre hay una promesa de Dios para todas las batallas que hemos peleado y perdido en nuestras vidas. Ya sea económica, de salud, familiar, emocional, lo que vos quieras, siempre hay una palabra de Dios que marca el rumbo de nuestra vida. Y es lo que dice Ezequiel. Dice, entonces, esto dice el Señor soberano. Atención, pondré aliento dentro de ustedes y haré que vuelvan a vivir. Y yo te quiero compartir esto para terminar este culto. Escuchá la voz de Dios, porque Él va a poner un aliento en nosotros para que vuelvamos a vivir. Para que vuelvamos a vivir en pos de nuestro sueño, de nuestro anhelo, de nuestro deseo. Para que empiecemos a vivir no mirando la realidad del momento, sino viéndonos como hombres y mujeres llenos de Dios que marchan a cumplir un propósito grande de parte de Dios. Que aunque pueda tardar, como dice la Escritura, espéralo. Porque sus palabras siempre marchan hacia su cumplimiento. Y ojo, no dejo de reconocer que a veces pueden pasar meses, años o décadas de que una palabra de Dios se cumpla en nuestras vidas. Porque no es, Dios me dio una palabra
y ya es el cumplimiento. Le pasa a David que lo ungen como rey y al otro día no era rey. Al otro día tenía persecuciones. Pero tarde o temprano se cumple la palabra de Dios. Tarde o temprano. Por eso yo no sé cuántas batallas estemos perdidos. Y algunas decís, me encantaría volverlas a pelear. Me encantaría recuperar lo que perdí. Hay cosas que no se recuperan más. Hoy, por ejemplo, me desperté pensando que era el cumpleaños de un tío que yo quería mucho y que falleció. No lo voy a recuperar más. Me quedan sus palabras, me quedan sus consejos, pero no lo recupero. Hasta el día que esté en la presencia de Él. Pero hay un montón de cosas que han muerto en nuestras vidas que Dios quiere soplar para que empiecen a vivir. Sueños, anhelos, aspiraciones y cosas tan hermosas que Dios tiene para nosotros. Simplemente lo que hay que escuchar es la voz de Dios. Esa voz que nos quiere hablar para que esas cosas vuelvan a la vida. Para que vuelvan a surgir en lo más profundo de nuestro ser y nos levantemos cada mañana haciendo el mejor esfuerzo que podamos para que eso se cumpla en nosotros. Por eso yo te invito a cerrar los ojos. Y cerrar los ojos tal vez significa ver huesos secos, ver huesos muertos, peleas que hemos luchado y se han perdido. Pero hay una palabra de Dios que quiere lanzar sobre tu vida para que en definitiva puedas volver a nacer, para que vuelva a fluir cosas hermosas. Padre y Dios bueno, en esta mañana he compartido lo que me has dicho, de que hay un montón de huesos, de muchas personas que han perdido tantas batallas, que son innumerables, que son tan grandes, pero que hay una palabra que viene tuya para que esos huesos empiecen a vivir. Hay una palabra tuya, Dios mío, que nos va también a enamorar para que nuestros huesos se enamoren y ardan por estar en tu presencia, por estar delante de ti, por cumplir los propósitos que tú tienes para nosotros. Dios, tú eres bueno y nos has traído a esta mañana, Dios amado, para que tú soples ese viento recio y lo que esté muerto en nuestras vidas empiece a vivir. Por más que ya no haya esperanza, por más aún que hayan pasado décadas o muchos años, solo falta tu palabra en nuestras vidas y eso empezará a vivir, cobrará una vida especial. Dios, mira las batallas que hemos peleado y perdido, Señor, que son tantas, Dios. Pero que hoy nos ayudes a tomar las fuerzas, porque no es con nuestras fuerzas, sino a través de tu Espíritu Santo, que podemos pelear, Señor. No es con espada, no es con ejército, como dice tu misma Escritura, sino a través de tu Espíritu Santo, que hoy, Señor, empiezas a soplar y esas peleas que hemos peleado y han quedado huesos tirados, abandonados, o corazones rotos, lastimados, o situaciones en nuestra mente que nos siguen condicionando la forma de caminar hacia adelante, Señor. Hoy tú das una palabra para que empiecen a vivir cosas que están muertas, Señor. Cosas que han fallecido, cosas que ya le hemos dejado atrás y no pensamos que puedan venir a nuestras vidas. Pero hoy, Señor, viene el tiempo, Dios mío. Viene tu presencia, Señor, que va a impartir en nosotros una unción tan grande que llegará hasta nuestros huesos, que llegará hasta lo más profundo de nuestra ser, que llegará, Dios mío, hasta las cosas que no nos estamos dando cuenta y veremos cosas sobrenaturales y milagrosas en este tiempo en nuestras vidas, Señor, porque tú das una palabra y los huesos empiezan a juntarse, los tendones, y empiezan a reconstruirse las cosas que han estado perdidas, Señor. Se empiezan a reconstruir las cosas que han caído, Dios mío, se empiezan a levantar, porque ciertamente tú, Dios, eres el Dios todopoderoso. Dios, te bendecimos y te adoramos, Señor,
por tantas bondades para nuestras vidas. Dios, reaviva, Señor, en nosotros la fe. La fe que tenía José, que les dijo: Dios mío, ustedes van a salir de este lugar, pero definitivamente se llevarán mis huesos. Que actives la fe, Señor, en cada uno de nosotros, para que también empiecemos a dar palabras proféticas que vengan escuchadas de tu mismo Espíritu y se empiecen a cumplir en cada uno de nosotros. Dios, a ti creemos, Señor, que tú eres un Dios tan milagroso, tan maravilloso, tan eterno y tan maravilloso, que empiece a fluir esa unción tan grande en cada uno de nosotros. Que no nos vayamos de este lugar como hemos venido, sino que al contrario, tu Espíritu Santo esté soplando sobre nosotros ese viento recio que reavivó a una iglesia que simplemente estaba encerrada, guardada, y empezaron a salir con unción y poder, a hacer cosas sobrenaturales. Dios mío, que eso fluya en cada uno de los que hoy estamos acá y creamos, porque estamos escuchando tu palabra, Señor, esa palabra que nos alimenta, esa palabra que nos da aliento, Dios mío, esa palabra que genera en nosotros cosas sobrenaturales. Dios, llénanos de tu presencia, para que lo que esté muerto, Dios mío, empiece a vivir, Dios. En el nombre de Jesús, que así sea. Amén y amén. Dale un fuerte aplauso a nuestro Dios.